Muy bien, 1 de enero, primer culto del año. Voy a predicar sobre la vida de Apolos. Dice en Hechos capítulo 18, verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. La vida de Apolos es como la vida de tantas personas. Él da un montón de cosas preciosas. Dice que era un hombre elocuente en las palabras. Dice que conocía las Escrituras. Claro, conocía todo el Antiguo Testamento. Todo. Era elocuente en las palabras. Era un hombre fervoroso. Esas personas que irradiaban fuego. Era precioso, un hombre precioso. Pero conocía hasta el bautismo de Juan. Él había venido de Alejandría y estaba allí. Era un hombre que tenía sus limitaciones, era hasta ahí. Hablaba del bautismo de Juan y cuando lo escuchan, estos, no sabemos si es hermano o hermana o marido y mujer, Priscila y Aquila, estimo que personas muy conocedoras de la palabra de Dios, sabían lo que era el Evangelio, sabían perfectamente la palabra de Dios, no solamente el Antiguo Testamento, sino lo que había ocurrido después. Recuerden que estamos hablando del libro de Hechos. Ya Jesús había muerto, había resucitado, el Espíritu Santo había descendido, quedaba en la tierra de manera maravillosa, pero este hombre Apolos no entendía demasiado de esto. Priscila y Aquila lo toman aparte y le exponen más claramente el Evangelio. Él lo toma y comienza a predicar el Evangelio, ya no anunciando que el Mesías iba a ser enviado, sino que ya entendiendo que el Mesías había venido y revoluciona todo lo que toca, todo lo que habla. ¿Por qué? Porque Dios tenía propósitos muy altos con él. Ahora, en el caso de Apolos, era un hombre elocuente en la palabra, fervoroso, pero era sumamente humilde. Porque para que Priscila y Aquila lo llaman aparte y le exponen el Evangelio, lo llaman y dicen, mirá, te tenemos que explicar algo. Esto es así, Jesús vino, murió, entregó su vida en la cruz, resucitó, dio la promesa del Espíritu Santo, es el que hemos recibido
y lo tenemos en el corazón, y esto es lo que te tiene que pasar a vos. Fue lo suficientemente humilde para tomar lo que estas dos personas le exponen claramente, porque tenía fuego y era un hombre de Dios. ¿Cómo sería eso en este tiempo? Porque hoy decirles a ustedes o a la gente, decirle que Jesús murió en una cruz, lo saben todos, hermanos. Pero sin embargo, hay que poner bien claramente determinadas cosas. ¿Con qué lo comparo en este tiempo? Lo comparo con lo que las iglesias llaman la visión. Cada iglesia tiene una visión determinada. Nuestra iglesia tiene una visión. Si yo a ustedes les tengo que decir, a ver, ¿cuál es la visión de la iglesia? La visión de nuestra iglesia es que entendemos dentro de esta visión que es bien amplia, muchas veces lo digo y desde el púlpito lo predico, es que Dios es soberano, que nada escapa de Él y que realmente Dios es soberano. Parte de la visión de la iglesia es que entendemos que Dios es merecedor de toda gloria, de toda exaltación, de toda adoración, todo dado con argumentos bíblicos. Dice la Biblia que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Todo lo que respire alabe a Jehová. Podría estar toda la noche y no me alcanzaría mencionándoles textos donde habla de la importancia que la iglesia le dé culto a Dios. Esto es parte de la visión de la iglesia. Hay otras congregaciones que no tienen esta visión, aun cuando ustedes me digan, bueno, no, pero todas las iglesias cantan. No es el tiempo que se cante, no es la intensidad del canto, es el concepto de culto. Hay iglesias que tienen un culto de una primer parte que dura 4 horas, pero en esas 4 horas la gente entra y sale en forma permanente. Conozco una congregación que tiene un buffet en la misma iglesia y la gente en esas 4 horas entra y sale, va y se compra una gaseosa y toma la gaseosa, se come un pancho. Se pide unas papas fritas, se queda en el hall de entrada y allí hablan. Y fue 4 horas de culto, hermano. 4 horas. Entonces hay un ida y vuelta, pero ¿qué es lo que ocurre? Se entiende que una iglesia está avivada o vive un avivamiento de acuerdo a la duración del culto. Entonces la primera parte dura unas 4 horas y la segunda parte levantan la ofrenda. Al levantar la ofrenda son otros 45 minutos porque hay alguien que expone la palabra. Entonces la gente tiene que entender el porqué de las ofrendas y de los diezmos. Entonces son 40 minutos, 30 minutos. Después viene la prédica, 1 hora y media. Entonces todo el culto duró 6 horas. Y cuando la mujer que tiene su marido, que es inconverso, llega a la casa, el marido le pide carta de divorcio. Se hartó. O al revés. La mujer no hay, llega, es tremendo, la mujer no atiende nada, no atiende su hogar, el hombre descuida su trabajo, todo. ¿Por qué? Porque el concepto de culto no es la cantidad de tiempo, sino es el concepto espiritual que eso conlleva, que nosotros nos entregamos enteramente en el culto a nuestro Dios. En el culto debe haber salmos, en el culto debe haber oración, en el culto puede haber profecías, en el culto debe haber mucha alabanza en el espíritu. Yo le hago mucho hincapié esto a los que dirigen cultos, a los músicos, a los cantores. Mucha alabanza. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. A veces no es la cantidad de tiempo, sino es la calidad de lo que le damos al Señor. Amén. Hay una iglesia en Brasil muy grande. Es una iglesia que tenía en aquel momento, no sé, yo perdí
el hilo de aquella congregación, pero en ese momento tenía como 20.000 personas en su iglesia. Y uno dice, una iglesia que explotaba, qué tremendo, avivada, qué bueno. ¿Cuánto duraba todo el culto en la iglesia? 1 hora y media. Qué tremendo, tremendo. No es la cantidad, sino que es la calidad. Es la intensidad del uno que le da al Señor. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque en el caso de Apolos, así como a Apolos esto se le explicó a la iglesia, hay que explicarlo. Y de Apolos no solamente la parte espiritual que tiene relación con el culto, sino todo. Todo. Aun cuando algunos de ustedes han venido de otras congregaciones, tienen que tener la humildad inmensa para poder, ya que están en este lugar, que les podamos explicar bien la visión de la iglesia, en todos los aspectos. La palabra de Dios es infalible, es lo único que es infalible. Todos nosotros somos falibles. Yo soy falible y ustedes son falibles, pero la palabra de Dios es infalible. Nos guiamos exclusivamente por la palabra de Dios. Uno tiene que ser lo suficientemente humilde como para decir, bueno, yo quiero esto. Yo quiero vivir esto. Es lo que se llama la visión de la iglesia. Y esto hace muchas veces a que ocurran a veces cosas como la que me ocurrió el domingo. Vino un familiar de un hermano de la iglesia, una hermana, y ella es de una localidad del Gran Buenos Aires, y me vino a preguntar dónde había alguna iglesia nuestra. Y le di una de las direcciones de nuestras iglesias, porque dice, no encuentro una visión así en el lugar donde vivo. ¿Por qué? Porque la realidad es que el énfasis muchas veces en las iglesias, y tiene relación con cada denominación, muchas veces el énfasis pasa por la parte de demonología, y se ven demonios por todos lados. Se echa demonios por todos lados. A veces el énfasis pasa por la parte económica. Tristemente, a mí me da vergüenza decirles esto. Pero es verdad, el énfasis muchas veces se hace hincapié en las iglesias y la gente dice, caramba, se le enseña a la gente a negociar con Dios. Entonces la gente dice, yo devuelvo mis diezmos, pero que el Señor me dé 100 veces más. Se enseña a negociar, y uno no tiene que negociar, uno le devuelve los diezmos a Dios, porque los diezmos son de Dios. De paso lo aclaro, los diezmos no es una cuota que uno le da a Dios de acuerdo a mis posibilidades. No, es el 10% de mis ingresos. Esto es lo bíblico. No es una cuota, como si fuese una cuota de un club. Bueno, esto es parte de la visión de la iglesia. Alguno me puede decir, pero mirá, yo no quiero poner los diezmos. Todo bien, todo bien. Jamás a uno se lo puede obligar, pero sí es una cuestión espiritual y que hace a la espiritualidad de cada uno. Y es verdad lo que dice en Malaquías. Es verdad, no es mentira. Probadme, dice el Señor. Yo siempre digo que cuando uno no tiene claro eso, es como la bolsa que uno tiene en una espalda, pero la tiene rota abajo. Entonces todo lo que uno pone y se va a caer. No queda nada. ¿Por qué? Porque uno le está robando a Dios. La Biblia dice esto, ¿no? Es fuerte ese término, pero es parte de lo que uno debe enseñar. La cruz. Así como Priscila y Aquila le enseñaron a Apolos, le enseñaron lo que era la cruz. Jesús dijo que para seguirlo a él había que tomar la cruz y había que seguirlo. Y le enseñaron en un curso acelerado, le enseñaron todo. Y se lo enseñaron. Le habrán enseñado lo que era el perdón, le habrán enseñado lo que era la búsqueda de Dios, le enseñaron todo. El valor de la cruz. Esto es lo que se llama
la visión de la iglesia. Que es un todo. La visión de la iglesia tiene que tener relación absoluta con las Escrituras, si no es un cachivache. Sigue diciendo en Hechos capítulo 19, verso 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hermanos. Esa era la iglesia. 12 hermanos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Por qué yo hago énfasis en la visión? Porque nosotros entendemos, yo entiendo, nuestra iglesia entiende, que es importante esto de la visión, porque fíjense que cuando Pablo se encontraba en una situación donde había una persona que estaba endemoniada, le echaba fuera el demonio y se terminó. No había una escuela de demonología. Echaba fuera el demonio y listo. Era sencillo. ¿Por qué en lugares donde la visión principal es la parte demoníaca, por qué hay tanta manifestación demoníaca? Justamente porque se invoca al demonio. Y el demonio se hace el festival, porque anda y viven echándolo. Lo que el demonio no tolera es la presencia de Dios. Por eso cuando se hace énfasis que es parte de la visión, que creemos de verdad que los creyentes no pueden ser poseídos por los demonios. Porque somos templo del Espíritu Santo y si el Espíritu Santo habita en la vida del creyente, el demonio no puede acercarse. Huye de la presencia de Dios. A ver si entendemos que no huye el Espíritu Santo de la presencia de los demonios. Los demonios huyen de la presencia de Dios. Por eso donde iba Pablo y enseguida uno se manifestaba y le decía, ¿qué querés de mí? O con el Señor Jesús. No llegó nuestro tiempo, no llegó nuestro tiempo, le decían. Permitinos que vayamos a aquellos cerdos que están por allá. No negamos la existencia de los demonios, existen. Y ante una situación así hay que echar fuera el demonio y liberar a la persona. Y punto. Cuando se arma todo ese circo, porque se arma toda una cosa tremenda, el gran exaltado
son los demonios, no Dios. Porque todo el tiempo se está techo afuera, techo afuera, techo afuera, techo. ¿Dónde quedó la gloria de Dios? ¿Dónde quedó el culto? ¿Se dan cuenta que hay determinadas instituciones que no tienen como visión dar culto a Dios? Por eso cuando a usted el culto le aburra, dése cuenta que es más donde se tiene que meter. Más nos tenemos que meter. Más gloria a nuestro Dios. Porque Él es merecedor de toda gloria. Él es merecedor de toda honra. Es sencillo. Pablo está ahí, va a ver una iglesia y ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ni siquiera oímos hablar del bautismo del Espíritu Santo. ¿En qué fueron bautizados? Si eran hermanos. En el bautismo de Juan. Entonces Pablo impuso las manos, ¡pum!, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Qué lindo. Qué maravilla. Es la iglesia. Es la iglesia. Pero Apolos, que tuvo la sencillez, que no se quedó solo con el fuego y el fervor, escuchó. Dijo, yo no lo había entendido así, dijo. Fue humilde. Fue humilde. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1. Dice, de manera, dice Pablo, que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos. Mire, aparece Apolos, porque era fervoroso. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medios de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que la iglesia lo está comparando casi a Pablo con Apolos. Y perdonen que les diga esto. Apolos no quería competir de ninguna manera con Pablo. Es más, no hace falta que yo les diga a ustedes quién era Pablo y quién era Apolos. Dos servidores, pero la estatura espiritual de Pablo era muy superior. Sin embargo, la iglesia de Corinto decía, yo soy de Pablo por esto. Y el otro decía, yo soy de Apolos, porque era fervoroso. Había hermanos carnales que decían, yo quiero ser como Apolos. Yo quiero... No se dan cuenta que había que pagar un precio espiritual. Uno paga un precio espiritual. Y Pablo la remata diciendo, son carnales ustedes cuando dicen yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. Son carnales. Dice, les tuve que hablar como carnales. Y le dice, lo que ustedes tienen que saber que tanto él o yo somos servidores de Cristo. Y eso según lo que cada uno concedió del Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por eso el tema de cuando usted escuche hablar de lo que es la visión de la iglesia, no es un tema menor, no lo es sumamente importante. A veces hay iglesias que dicen, tenemos una visión, pero queremos ampliar la visión. Entonces nos metemos en demonología, nos metemos en... Entonces yo estoy ampliando la visión de la iglesia, se dice. Y está mal. Porque una visión clara, fresca, espiritual de una iglesia va a incluir todo, pero va a poner cada cosa en su debido
lugar. ¿No vio? Para nosotros el tema económico es importante. Claro, la iglesia camina y sigue caminando. Sin embargo, nosotros tardamos en recoger la ofrenda 3 minutos. ¿Usted se dio cuenta de eso? Y hablo de mayordomía a veces 2 veces por año, 3, 1. A veces pasaban 5 años y no hablaba de mayordomía. Y los hermanos, todos poníamos los diezmos. Porque no necesitábamos hablar, porque teníamos claro el concepto. Y entendíamos que no era una cuota ahí, pongo 200 pesos y pongo así. No, es mi diezmo. Si gano 50.000 pesos, mis diezmos son 5.000 pesos. Si gano 30.000 pesos, mis diezmos son 3.000 pesos. Si gano 10.000 pesos, mis diezmos son 1.000 pesos. Si gano 1.000 pesos, mis diezmos son 100 pesos. Para no negociar con el Señor. Es una cuestión espiritual, que después se ve reflejado en mi propia vida y en tu propia vida. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con todo. Si yo viera que un hermano está en la iglesia y viene otra persona nueva y dice, te echo fuera, Satanás, en el nombre de Jesús. Créame que yo lo agarro del pantalón, de acá de la camisa y vení que tenemos que hablar. Como hizo Aquila y Priscila con Apolos. Vení. Los llevaría al aula y diría, vení que te voy a exponer más claramente el Evangelio. Que a veces pasa, puede pasar. Puede venir un hermano de afuera pero yo lo haría. Es como si un día, invitara a un pastor a la iglesia a predicar y el pastor se queda acá y dice, pastor, permítame, yo primero, antes voy a hablar de mayordomía. Y hay pastores que lo hacen, van a predicar iglesias y hablan de economía y terminan diciéndole a la gente, y usted ponga todo lo que tiene, ponga el celular, ponga el reloj, ponga la llave del auto. ¿Usted sabe qué pasa? Si yo estoy sentadito y invité a invitar a un pastor y el pastor comienza a hablar así, créame que yo me subo instantáneamente, le tomo el micrófono y le digo, pastor, muchas gracias. Hasta acá llegó su predicación. Porque eso sería un manoseo. Y a veces ocurre en las iglesias. Y se los despeina. Y a mí ya nada me despeina. Los pueden despeinar a ustedes que tienen pelos. Pero a mí ya nada me despeina. Y no permitiría jamás que la iglesia, que es la amada del Señor, que es la niña de sus ojos, de Dios, venga alguien y la despeine. Porque es la mano del Señor. Y en la tierra, acá en los mortales, soy yo el responsable de la iglesia. Y si eso pasara, el Señor me va a llamar a mí y me va a decir, che, ¿qué pasó? ¿No sos el pastor de la iglesia? Yo siempre cuento que en una oportunidad vino hace como 3 años un hermano que vino y se presentó y me dice, uy, pastor, yo soy el apóstol fulano de tal. Ah, qué bien, mucho gusto, bienvenido, Dios le bendiga. Pero estábamos por empezar el culto y me dice, no sabe, yo venía de Buenos Aires y estaba en mi casa y un hermano me dijo, yo quiero, pastor, que usted se vaya de Buenos Aires. Y me dio 30.000 pesos para irme de vacaciones. Y yo abría los ojos así. Y vino otro hermano y me dijo, y yo le regalo esta camioneta para que usted vaya de Mar del Plata de vacaciones. Y otro me alquiló la casa en la Florida. Ustedes saben, yo vivo en la Florida. Me dice, para irme de vacaciones. Y yo, 3 cosas me mencionó, todo era plata. Y yo pensaba, mientras él me hablaba, yo pensaba, si yo a este hombre le doy el púlpito, ¿de qué otra cosa va a hablar? Los hubiera despeinado. Y a veces la gente reacciona ante una cosa así y ponen todo, hasta la llave de la casa. Cosa que está mal. Cosa que está mal. ¿Entiende lo que le digo? ¿Entiende? Si alguna vez usted va de visita a alguna iglesia y cae algún apóstol así y le pide todo, levántese de la silla y váyase, mi hermano. Váyase. Porque ahí no se predica el evangelio del reino.
Predicar el Evangelio del Reino es parte de la visión de la iglesia. Predicar el Evangelio del Reino es que Jesucristo es el Rey y Señor. Y nosotros somos sus siervos. Y yo como pastor, como presbítero, soy siervo. Amén. Somos siervos del Señor. Siervos con minúscula. Con S, no con C. Si no va a ser un siervo así con S. Servimos. Esta es la visión de la iglesia. A Apolos se le explicaron rapidísimo y lo entendió. Si nosotros lo entendemos, va a ser maravilloso. Porque Dios nos tiene que seguir hablando. Tenemos que abrir obras en otros lugares. Y muchas cosas que es parte de la visión que Dios nos ha dado. Amén. Él merece un aplauso grande.